soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Les damos una bienvenida nuevamente a este programa sobre el Sermón del Monte. Gracias por acompañarnos, por estar acá presente. El Señor ha sido bueno y siempre Él lo es. Así que te invitamos a disfrutar este tiempo, a quedarte con nosotros porque en breve comenzamos. Te dejo con una canción y ahí en minutos estará nuestra enseñanza que estamos esperando. Dios te bendiga. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Muy bien, ¿qué tal? Queridos hermanos, hermanas y también amigos. Aquí estamos con el Sermón del Monte, ya es la parte 15ava, y el tema en sí es la lámpara del cuerpo. Está en San Mateo 6, 22 y 23. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas, si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y entonces remata estas dos frases que son realmente simples y muy buenas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Esta sí nos hace reflexionar un poco y la tenemos que pensar. Así que vamos a mirar este pasaje muy breve, pero con un contenido muy grande de lo que Jesús dijo ahí en ese monte. En primer lugar, si bien en la antigüedad, y aquí estamos incluyendo la época de Jesús, se creía que del ojo emanaba luz sobre los objetos. Esta era la idea que se tenía. Pero Jesús claramente infiere todo lo contrario, que la luz penetra el cuerpo por el ojo. Y justamente esto se tardó muchos años en descubrirse, y hoy es la explicación de por qué vemos. Entonces vamos a mirar brevemente por qué vemos en realidad. Y vean un poquito esta secuencia que es cortita, pero puede ilustrar
este concepto. La luz penetra en la parte frontal, pero la imagen es proyectada sobre la parte trasera, pero es la inversa. Ella es vuelta a ser reinvertida y allí el nervio óptico lo lleva al cerebro, quien procesa la información. Todo esto, por supuesto, en una fracción de segundo. Todo esto es, mientras ustedes están mirando esto, justamente este es el proceso que se produce, un proceso muy complejo. El diseño del ojo es una de las cosas más increíbles de la creación. Los evolucionistas mismos no saben exactamente cómo pudo producirse un objeto tan increíble como lo es el ojo humano y también los otros ojos, por supuesto, de los animales también. Pero fíjense toda la secuencia de cosas que tiene que darse precisamente para que nosotros justamente podamos ver la importancia del ojo. Dice, si tu ojo es bueno, que en latín la palabra es simplex, o sea, sin doblez. Esto implica una visión simple, clara. Si funcionan bien todos los componentes que acabamos de describir, entonces vamos a ver claramente, pero la alteración de alguno de estos componentes nubla la imagen o directamente no la procesa, se produce ceguera, entonces hay tinieblas, oscuridad a las cuales Jesús está refiriéndose. A ver, por supuesto que acá Jesús no está dando una clase sobre oftalmología, sino una cátedra sobre realidades espirituales. Y eso, bueno, Jesús es genial en ese sentido. Transmite verdades que podrían ser bastante complejas de explicar a través de ejemplos muy claros. Y en este caso está usando la vista, el ojo, como un elemento claro para que entendamos las verdades espirituales. A ver, nosotros entendemos perfectamente, no hay que ser teólogo para ver algo, un evento, un objeto, una persona, una propuesta, para poder evaluarla y tomar una decisión, la tenemos que ver, o alguien por lo menos que nos explique qué es lo que hay delante nuestro, en el caso que no tenemos visión. Hay dos posturas de Jesús aquí, dos situaciones, mejor dicho. Dice, si tu ojo es bueno. Entonces, ¿qué pasa si tu ojo es bueno? Y aquí vamos a tomar la cita que hace Lucas sobre el mismo tema. Y él asocia dos cosas que en los otros evangelios están separados. Él dice, nadie pone en oculto el candil o la lámpara encendida, ni debajo del almud de un objeto, de un balde, digamos así, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y entonces ahí empalma Lucas justamente esto que Jesús dijo en el Sermón del Monte, la luz del cuerpo es el ojo. Así que cuando tu ojo es bueno, simplex, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, esto que hace Lucas es bastante interesante mirarlo con cierto detenimiento. Lucas es el único que asocia estas dos frases de Jesús en un mismo segmento. La ilustración de la luz en la casa, qué sé yo, y lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús aquí en el Sermón del Monte. Entonces, la asociación es así como el candelero ilumina el interior de la casa. Ahora, es bueno saber cómo eran las casas de aquel entonces. Eran oscuras porque tenían ventanas muy pequeñas. Al haber bastante, diría, por lo menos mucha luminosidad, entonces las ventanitas solían ser chicas, uno ve esto en las ilustraciones. Y así el ojo ilumina el interior de la persona, que ciertamente puede tener ventanas muy pequeñas, o sea, recibe poca luz de las tinieblas que lo rodea. Entonces la luz cambia el interior de esa vivienda que ha recibido poca luz. Me vino a la memoria cuando estaba mirando esto, una de las plagas, una de las últimas plagas en Egipto, en las cuales se produce oscuridad por varios días. Y entonces dice que los únicos que tenían luz en sus habitaciones eran los hijos de Israel. Justamente esta es la sensación, tener luz adentro, a pesar de haber tinieblas, y las hay hoy en día
muchas. Así que aquí tenemos entonces esa ventana iluminada alrededor, rodeada de estas tinieblas. Buen ejemplo para el día de hoy también. Y Proverbios habla también del buen ojo, de la buena vista. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Vamos a mirar cada una de estas palabritas que están resaltadas allí. Examina la senda de tus pies, todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y finalmente dice, aparta tu pie del mal. Miremos entonces esto. Mirar, dice, mire lo recto. No es solo ver, sino mirar. Mirar exige un esfuerzo de concentración. Podemos ver una cosa al pasar, pero aquí nos dice que mirar es concentrarnos, fijar la vista, concentrar nuestra parte central del ojo, que es el que levanta los detalles. Tenemos una visión periférica que no levanta los detalles, es lo que nos da la sensación de qué es lo que está pasando al lado, pero no vemos detalle con eso. El ojo está diseñado específicamente para concentrarse en un área muy pequeña y después tener esa visión más global, que es la periférica, que nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando. Pero aquí nos habla de mirar. Y dice, dirigir los párpados. Esta es bastante buena. Me quedé pensando en esto de los párpados. Si bajamos los párpados, miramos para abajo. Nosotros podemos mirar, por supuesto, mover la cabeza para hacerlo, pero rápidamente los párpados cierran la visión hacia adelante y miramos para abajo. Esta frase nos insta a mirar hacia adelante y examina. Al mirar adelante debemos analizar a dónde estamos yendo. Es buenísimo esto porque la visión nos permite ver más adelante y saber en qué dirección estamos yendo. A la medida que tenemos cada vez más experiencia, entonces también nos ayuda a entender que eso por delante puede ser bueno o también puede tener sus consecuencias negativas. Pero dice, no te desvíes. O sea, no busques el atajo incierto. Muchas veces tratamos de buscar el atajo. En particular, hoy en día se trata que la cosa sea light, no complicada, fácil. En todos los instructivos de las distintas cosas que manejar te dice, esto es fácil, la cocina es fácil. Y no hay nada fácil. Hay que saber qué hacer y hay que aprender y a veces hay que equivocarse. Y bueno, y así uno sale por delante. Pero dice, no busques ese atajo muchas veces incierto. Y aparta tus pies. Cuidado donde pisas. Así que cada tanto también hay que bajar los párpados para ver en qué punto estamos. Pero aquí también dice, si tu ojo es maligno, es una de las frases que usa Jesús. Y aquí también hay una gran lección que la podemos rescatar de Mateo 23, 16 a 28. Este capítulo todo entero tiene algunas de las expresiones más fuertes de Jesús. Es un discurso, la verdad que uno se pone a leerlo y se le paran los pelos de punta por las cosas que Jesús dice. Este no es el sermón del monte, pero sí es el sermón del templo. Y aquí está rodeado de miles de personas que han venido para la Pascua. Así que este no es un sermón a los discípulos como lo fue aquel sermón del monte. Esto es ahora hablar en público además recién acaba de ser aclamado como rey en la última semana de Jesús, antes de la crucifixión. Había echado a los traficantes que negociaban en el templo y ahora en esta etapa hace docencia en el epicentro mismo del venerado templo. Es fascinante estudiar esa última semana de Jesús sin desperdicio. Lo que él hace es impresionante, digno de analizarlo porque realmente es una cuestión muy, muy importante para entender la última etapa de Jesús. Y ese capítulo comienza a utilizar una frase bastante interesante. Dice, en la cátedra de Moisés. O sea, esta palabra cátedra que a mí me fascina porque es un educador, ya no en el monte, no es el maestro del monte, es el catedrático. ¿Sí? Y dice, la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, y después desarrolla todo. Ahora Jesús desarrolla su propia cátedra, ¿sí? La cual será en efecto lapidaria.
le dice de todo. Y esto es muy importante porque estos versículos se centran en la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Por eso estoy rescatando por lo menos esa parte del discurso. Fíjense, en el versículo 16 dice, guías ciegos, está refiriéndose a los escribas y fariseos. En el versículo 17, insensatos y ciegos, muy fuertes palabras. Necios y ciegos, versículo 19. Fíjense cómo se repite el concepto de ceguera. No están viendo, no ven ustedes. Ciegos, guías de ciegos y cosas por el estilo. Y fariseo ciego, esto obviamente le habló directamente a uno que estaba caminando por ahí. El versículo 26 fue directo al grano. Y Jesús está diciendo esto en la cara y de frente, sin anestesia. Realmente, momento habrá sido estar ahí, una cosa impresionante. Claro que lo podemos leer y nos podemos imaginar esa escena. Y la multitud ni se imagina lo que habrá pasado, y porque Jesús se anima a decir públicamente lo que ellos decían privadamente. Ya no soportaban más esta actitud de estos supuestos maestros, doctores instruidos, etcétera, etcétera, que como mismo Jesús dijo, ustedes le cargan cosas a la gente que ni siquiera ustedes hacen. Bueno, ni comparemos entonces con en los ambientes donde estamos nosotros, como te dicen un montón de cosas, te cargan con carga, pero ellos ni las tocan. Por eso Jesús es tan atractivo, porque realmente dice las cosas como son y las está diciendo, y en realidad aquí está creando su propio problema, por decirlo así, porque cuando termina todo esto, dice, y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, muy fuertes, entonces sí, los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo, se juntaron todos. Se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Estas palabras fue lo que desencadenó toda la maniobra que se hizo para que Jesús, al final esté en la cruz. Y claro, era el plan de Dios. Pero qué duro, qué difícil que habrá sido para Jesús llevar adelante esto, y nos contan las escrituras en las cuales Jesús sufre también esta cuestión. Y todo lo hizo por ti y por mí, porque tenía que pagar. Él era el Cordero de Dios que iba a morir en la cruz. Su sangre nos iba a limpiar de todo pecado. Finalizando ya un poco este breve comentario, miramos las palabras de Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A ver, Isaías dice esto miles de años atrás. Jesús un poco lo reitera. ¿Y cuánta verdad son hoy en día? Están tergiversando todo con una supuesta modernidad, un supuesto progresismo que en realidad está haciendo retroceder la humanidad hacia normas y directrices que ni siquiera las distintas culturas siguieron con esas, porque tampoco les sirvió. Por algo existe todavía la estructura familiar. No se deshizo todo eso, porque todas las culturas trataron de sacarla por distintos métodos y con los proyectos que hoy los vemos comúnmente haciéndose aprobar por los distintos parlamentos. Pero a la larga esas mismas culturas se dieron cuenta que no servía. Entonces tuvieron que volver al esquema que Dios había instituido, porque nosotros estamos diseñados para eso. Eso está en el ADN del ser humano, y ese ADN hay que respetarlo porque es parte de nuestra estructura, de nuestro funcionamiento, no solo como individuos, sino más bien como seres sociales. Así que nos entristece realmente ver que hay ceguera, ¿sí?, en el liderazgo en un sentido, y en mucha gente también, con un supuesto modelo de progresismo. Así que reiteramos las palabras de Jesús cuando habla de estas cosas, y él dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas?
Muy difícil que luchemos contra esto, por supuesto. Ahora, Jesús, si estuviera acá, lo diría de frente. Y nosotros lo que sí podemos reiterar son las palabras de Jesús. Somos voceros de la palabra de Dios. Somos personas que podemos decir esto sin hipocresía, porque Jesús insistió mucho también en ese concepto. Hay que hacer las cosas de frente, bien, pero sin hipocresía. Y eso significa que tenemos que ayudarnos muchísimo. Y nuestras luces deben estar encendidas, como esa pieza con sus ventanas chiquitas tenía luz y la oscuridad estaba todo alrededor. Pero quiero terminar en una nota positiva, que también lo que dijo Jesús cuando comenzó esa misma frase, esa misma parte: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Insto a todos, hermanos, hermanas y amigos también, ¿por qué no tener un buen ojo? ¿Por qué no dejar que la luz entre en nuestro cuerpo? Y esa luz es Jesús. Él es el que entra en nuestra vida. La palabra de Dios es la luz que ilumina las cosas, nos permite ver hacia adelante, nos permite que no nos tropecemos también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es esa luz entonces que nos ilumina. Mis queridos, entonces, tengan luz, sí, en sus habitaciones. Esa luz que sea la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Ahora se nos ha acabado el tiempo, ha sido un tiempo muy corto cuando se disfruta y cuando es bueno, cuando es bien invertido el tiempo, se pasa muy rápido. Pero gracias damos a Dios por la enseñanza de su palabra que llega a nosotros hoy una vez más. Te invitamos a seguir conectados, a seguir estudiando la palabra de Dios y aprovechando el canal de YouTube de la Iglesia Centro Agape. Te deseamos un feliz fin de semana con tu familia, con tus hijos, con todos. Fuerte abrazo y muchas bendiciones. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Un manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre.
Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Propiedad, soy de